Bueno, seguimos conversando aquí con nuestro amigo. Él lo llevó a una música de protesta en Venezuela. Tú escuchas La Cotorra de Perucho Conde y en el mismo contexto que se hacía en las comunidades afroamericanas, norteamericanas, que eran de protesta de lo que sucedía en el barrio, los maltratos de la policía, las calles cuando estaban dañadas, que si faltaba el agua, todas las necesidades, que si la basura cuando la zumbaban en la calle, los maltratos. Todo eso lo interpretó Perucho Conde como humorista y lo llevó al género castellano. Y sacó La Cotorra. Creo que fue por ahí por 1981. Se dice, los que tenemos años en esto, que fue el primer rap latino que salió. Okay. Bajo una pista. Puede considerarse entonces como el primer rap en español. El primer rap en español, Perucho Conde. Y lo hizo, sí. y lo hizo en una forma, en su programa que tenía de televisión, un programa humorístico, que se basaba en las protestas, en hacer protestas hacia el gobierno de turno. Independientemente de cuál fuera el gobierno, simplemente era una protesta. Y lo hizo en forma de rap, con pistas que se usaban para el rap norteamericano. Exacto, correcto. A partir de ahí, eso quedó como que, oye, como una echadera de broma, pues. Posteriormente, la siguiente experiencia que viene del merengue, pero no en latino. Pero sí es la primera vez que se... Merengue house, no, merengue hip hop. No, que llega el rap al merengue, a una música latinoamericana. Había una canción en inglés de rap y estaba recién lo habían captado a Eddie Herrera, el cantante Wilfrido Vargas, la orquesta de Wilfrido Vargas, estaba recién captado. Y era un muchacho joven, 19 años, 18 años, y en un aeropuerto, cuando iban a viajar, su primera gira, vino Wilfrido Vargas y lo escuchó a él rapeando en inglés. Rapeando. El rap norteamericano en inglés, no había hecho en castellano, sino en inglés. Correcto. Vino Perucho Conde, Wilfrido Vargas. Ya pasamos exacto, y lo llama y le dice... ¿Ese es quién? Eddie Herrera. Eddie Herrera, el merenguero. El merenguero. Pero es que cuando eso no era el merenguero, él era un muchacho que había captado Wilfrido Vargas para su orquesta. Y él lo escuchó rapeando en el aeropuerto. Entonces vino y le dijo, oye, eso que estás haciendo, le dijo Wilfrido Vargas, yo quiero que lo hagas, pero en una canción. ¿Puedes hacerlo? Y él le dijo, bueno, por supuesto, maestro, usted me pone los arreglos y lo hacemos. Wilfrido Vargas se encargó de escribir la canción El Jardinero. Ah, esa es la canción El Jardinero. El Jardinero. No, ¿me estás hablando para qué año? Eso es para aproximadamente como el 83-84. 83-84. Año 83-84. Presta atención a la fecha, que ahí es donde va el secreto. 83-84, principio de los 80. Y sacan ese tema del Jardinero, donde empieza como un merengue normal, ¿verdad? Sí, yo lo he escuchado, y es que eso se ha mantenido en el tiempo. Y como tiene ese género de rap, todavía tú lo escuchas hoy ese merengue y pareciera que fuera más nuevo. Claro, obviamente. Porque tiene un elemento que para el momento las orquestas de merengue no lo tenían. No lo tenían. Que era el rap. Entonces, él viene y saca esa canción y sale El Jardinero y le trae ese elemento en inglés, porque ni siquiera era en castellano, sino era en inglés. En inglés, saca la parte del jardinero cuando sale diciendo que era rico, que tal, y broma, pero bueno, buenísimo el rapeo que hace ahí Eddie Herrera. Ahí quedó como un stop, porque esa era la época del merengue. Todo era merengue, merengue. Todo estaba dominado por lo tropical. Exactamente. ¿Qué sucede? La salsa bajó y los años 80 fueron de los merengueros. Los 70 fueron de los salseros y los 80 de los merengueros. El rap como tal, en Puerto Rico, acuérdate que Puerto Rico es un estado asociado norteamericano y los puertorriqueños tienen la facilidad de educarse en Nueva York. Pero Puerto Rico es caribeño. Y siempre la salsa
la salsa y el rap siempre han conectado a Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Siempre tienen historias en comunes que nos enlazan. Acuérdate de algo. En rap y en la salsa también hay mucha historia de los tres países. Estamos dejando la ciudad que aglomera todos esos géneros, Sí, que es Nueva York. correcto. Si tú te pones a ver, es cierto que los géneros nacen fuera de Estados Unidos, caribeños, pero todos donde logran explotar en Nueva York. Nueva York como... Eso no escapa de eso, porque esa es la ciudad donde tú tienes todo tipo de cultura. Ahí tú tienes africanos, exactamente. árabes, tienes gente de todas partes del mundo. Y por supuesto la influencia latina que musicalmente es grande. Exacto. Los puertorriqueños generalmente tienen o sea, de la isla mandan a sus Se me olvidó Cuba. Sí. Cuba, República de Venezuela, República de Venezuela. Cuba si se quiere entró tarde. Son 4 países que siempre, Sí. cuando hablamos de salsa, siempre se tiene que mencionar. No, por supuesto. República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y Cuba. Y Cuba. Cuando hablamos de rap también. Exacto. Se tiene que hablar No, pero- de Venezuela, de República Dominicana, de Cuba y de Puerto Rico. Siempre Y de se puede. Panamá. Panamá, que también en lo urbano, ahorita vamos a hablar de... Exacto. sobre Bueno, eso. ¿qué sucede? Que la facilidad que tienen los puertorriqueños para gestionar los papeles y eso La ubicación. hacia Nueva York, bueno, hace que este género norteamericano, del género afroamericano norteamericano, lo tomen también los puertorriqueños Correcto. y lo lleven hasta su tierra. Pero Son los puertorriqueños lo que que- hacen más comercial estos géneros. no, es que ni siquiera era comercial. Ajá. Fueron los que lo dieron a conocer a nivel internacional, pero como quien dice all the ground. Porque yo lo escuché en los 80 a Dinois. Dinois es puertorriqueño, un grupo puertorriqueño. Dinois viene de Puerto Rico y empieza a sacar los cassettes. Es más, tú no había internet, no podías difundir música por internet. No, todos eran los Tipo quemaditos. cassette. Y era algo- ni era- quemado, porque no había CD. Bueno, pero era algo como en el Copia, colegio, como si estuvieras vendiendo algo ilícito. Copia de cassette, Y exactamente. era como si estuvieras traficando con algo, Traficando, vendiendo algo ilícito. exactamente. Esa es la Venden misma, el cassette por aquí. la misma época del Atari y del Nintendo, el primer Atari. Era esa misma época. Me recuerdo que estaban unos vecinos, estudianos en el liceo, y estaban unos vecinos aquí en Castillito, unos portugueses. Y ellos estudiaban en un liceo pago, ellos tenían más dinero. Yo estudiaba en un liceo público, yo estudiaba en el Guayana y ellos estudiaban en el Gonzalo Méndez. Había un amigo de ellos, que es amigo mío también, Paolo. Tengo ya varios años que no lo veo. Paolo, el papá lo llevaba a viajar mucho. Tenía mucho dinero, eran portugueses también, viajaba mucho. En uno de esos viajes, Paolo trajo un cassette de Dinois en un viaje, Wow. un viaje que hicieron a Estados Unidos. Y él trae el cassette de Dinois y él nosotros lo escuchamos en la casa ahí de Rui. Escuchamos el cassette de Dinois, hermano. Oye, ese ritmo, un ritmo pegajoso, buenísimo. Y esta broma que decía grosería. Que para ese momento tú escuchar una grosería en algo que fuera de medio de comunicación era impensable tú escuchar una grosería en la televisión, en la radio, en un cassette, en un disco cuando habían LP. Y Imagínate. ese contenido era totalmente underground. Era pura calle. era underground. La grosería no era comercial. Tú no lo podías colocar en ninguna emisora de radio. Y entonces eso se difundió, fue por medio de cassette. Por medio de cassette. La historia de Dinois. Y ahí es donde viene el rap llevado como a cultura. Y empezó a asociarse, ¿verdad? Empezó a asociarse el rap con los bajos fondos, pues. Más allá de lo de Eso fue Conde, fue una cosa humorística más prácticamente. allá de lo de Perucho Conde y lo de Noise, se puede decir que el primer artista, la primera cara visible a nivel de Latinoamérica, se podría decir que fue Vico Sí. Sí, porque Vico sí logró eso que en el momento no entendió Wilfrido Exacto, Vargas y Eddie Herrera, porque era muy joven. Ya Vico sí, él sí logró hilvanar la idea de hacer las colaboraciones con los artistas de otros géneros que ya estaban consolidados.
No sé si leí por ahí que merenguero. él fue como el primer rapero que hizo aparición pública en la televisión en aquellos tiempos. Exactamente. El primero que pudo lograr eso. Porque como tú me decías, era algo como ilícito, como que no podía sonar en la radio, como algo que se comercializaba así bajo cuerda. Y Vico sí como que fue, porque sus letras también no eran letras que sí podían, y fue el primero que hizo una aparición pública en televisión en Puerto Rico. Y eso tiene una historia, género. eso tiene una historia también, que hoy no se cuenta. Hay muchas cosas que de la música urbana hoy no se cuentan, que lo viví yo en vivo, pero hoy no se cuentan. Que es que Vico sí sale a la palestra porque él se fue hacia el evangelio. Claro, y sus letras. Él se convirtió en evangélico y él siguió creando música, pero ahora con letras limpias. Para esa época eso era indispensable. Pero los muchachos no lo asociaban con religión ni con que era evangélico. No, sin embargo, no mezcla ahí. Sin embargo, no, digo yo que se comercializó, porque sin embargo, él empezó a hacer rap con letra limpia, ¿verdad? Pero no el rap rap conciencia. No, el rap en sí solo, el rap no era comercial. Él fue que tuvo la habilidad de buscar por su letra mezclarse con el merengue, fusionarse con el merengue, y después lo buscaron los salseros también, porque vieron que tuvo pegada. Y claro. él sacó la canción de Blanca. Te estaba comentando ahorita, la canción de Blanca, que muchos han visto unas fusiones que si esto, y creen que eso es nuevo, que esa fusión no es. El primer merenguero que canta, el primer gente del 2010, 2014, entonces la gente lo asocia como algo nuevo. Cuando estamos hablando... Es otras generaciones ya. Imagínate, Blanca de cuántos años. Con Josie Esteban y la Patrulla 15. Sí. Sacaron Blanca. Y mira, fue un boom mundial. Y fue prácticamente lo que llevó a Vico sí a giras internacionales con Patrulla 15 y Josie Esteban. Posteriormente a eso, entonces él fue como que abrió el camino. Exacto. Para las producciones de ellos empezar a sacarla, pero él tenía el aliciente que ya venía por un camino de ser cristiano, ¿verdad? Resulta que sale luego un género que viene también de esa influencia de Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, ahorita hay un tema legal, que hay una pista que registraron en Estados Unidos un poco, y resulta que Daddy Yankee, todo el mundo le debe un poco de plata ahora a una gente allá de Estados Unidos, porque es la base del reggaetón. Claro, porque todo eso viene. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, porque unos muchachos de las playas de Panamá, de las costas de Panamá, ellos en medio de su dinámica de turistas que llegaban allá a Panamá, ellos empezaron a sacar un ritmo con pistas más o menos parecidas a los del rap. Pero ellos le dieron otra dinámica, le dieron un poquito más de velocidad en el compás, ¿verdad? Y le dieron la letra, no la convirtieron tan conciencia, o sea, de protesta, apartaron la parte de protesta y se fueron más por la parte de las cuestiones de pareja, de que si la novia, que si está enamorado de esta, que tal, que cosas así, pues. Temas más simples, pero con una rítmica más fuerte, y ellos mismos sacaron estilos de baile. Y ese género, que es el mismo género urbano, lo llamaron reggae. Ahí es donde nace el reggae. Ahí es donde nace el reggae. El reggae. Ya vamos avanzando. Con el señor, con el general. El general, claro. Por eso que cuando se hablan de los primeros, de los pioneros, también se menciona mucho el general. Y Nando Boom. Nando Boom. Eran dos, el general y Nando Boom. Nando Boom, él trabajaba en una emisora de radio en Nueva York. Toda esa música llegaba al mismo tiempo aquí a Venezuela. Sí. Nando Boom trabajaba en una emisora de radio en Nueva York. Él trabajaba así como trabajas tú, como trabajo yo, que trabajamos en una emisora de radio. Él trabajaba allá en Nueva York en una emisora de radio. Por cierto, la radio fue muy importante, fue como el vehículo principal. Claro. Cuando Vico sí, cuando todo eso, los discos de Dinoy, ¿quién es otro? Bueno, DJ Playero. La música DJ Playero. La música de Dinoy no se difundió por radio. No se difundió por radio. No, exacto, porque lo que me estabas comentando al principio, pero la radio fue muy importante, fue como el conductor. La radio
fue cuando sale el reggae. Ujú. Porque el reggae eran como cuentos graciosos. Exactamente, está involucrado el humor también. En el humor, El exacto. humor. Y ahí estaba el general, que se disfrazaba de general, que fue un muchacho que era de Panamá y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y Nando Boom se une con Nando Boom y él le enseña el género Nando Boom, le enseña las pistas musicales, cómo se montaban, las canciones que él había hecho, y Nando Boom también se monta en ese tren. Y ustedes, cuando ese boom del general, ¿dónde ustedes disfrutaban de esa música? ¿Dónde se sonaba más que En la todo? rumba. En la rumba. En la rumba, hermano, en la rumba. Eso se escuchaba en toda la rumba. Lo de la general, Nando Boom. El desorden ya llegó, el desorden y la forma de baile era una cosa que para ese momento nosotros, ¿cómo te digo? Muchachos, jóvenes, tendría cuando eso 21, 22 años, era una forma que el que sabía bailar esa música, bueno, la pegaba al techo. La pegaba, ese es como Entonces, el que sabía bailar salsa. Sí. Cuando eso es en la época que empieza la incipiente bailoterapia. Y la bailoterapia empieza con ese tipo de música, con el reggae panameño. Se empieza a difundir. Eso fue un boom mundial, el reggae panameño. Boom mundial, el reggae panameño. Llega hasta Puerto Rico. En Puerto Rico tenían unos programas que se llamaban teletones. Okay. Teletones, que ellos hacían, por decirte, competencias de salsa que duraban 3 días.